Hay que decir que las películas indias están más allá de la imaginación humana. Este pintor pasado de moda quería cambiar su destino, y se embarcó en el camino de falsificar dinero, causando la mayor estafa en la historia de la India. Bienvenidos de nuevo a Gen Film Review. Hoy les traigo una nueva película de comedia criminal de la India, llamada Fadi Hiamao. Sony es un artista talentoso pero no es bueno creando, solo es bueno imitando. Puede reproducir las obras de famosos pintores. Pero copiar es solo copiar. Y solo puede depender de pintar murales callejeros para sobrevivir. Ese día, Sony recibió la noticia de que la imprenta de su abuelo, que había estado endeudada toda su vida, estaba a punto de cerrar. Su abuelo también era pintor, dedicando todo su talento y esfuerzo a esta imprenta. Si la imprenta cierra, su abuelo perderá toda esperanza de vida. Para ayudar a su abuelo a superar esta dificultad, él y su amigo fueron a ver al jefe de la redacción, para pedirle que condonara la deuda. Pero cuando la otra parte supo que Sony era un artista, se burlaron de él. Aunque robaran podrían ganar dinero para pagar deudas, pero un artista nunca lo haría. En ese momento, Sony de repente sintió que el mundo era extremadamente injusto. La gente común hace todo lo posible por sobrevivir en la base de la sociedad y trabaja duro toda su vida, pero es difícil escapar del destino de ser explotado por los ricos. Mientras que esos ricos solo necesitan sentarse en casa, para disfrutar de los frutos del trabajo de los demás o llevar una vida despreocupada. Sony no entendía y tampoco se resignaba. Así que se le ocurrió un plan audaz. Quería hacer dinero falso. El paso más importante para hacer dinero falso es la simulación. Y esta es precisamente la especialidad de él. En primer lugar, Sony simula dinero real, dibuja exactamente igual en papel. Incluso las letras súper pequeñas en el dinero real, él también puede dibujarlas hábilmente. De esa manera, a través del talento artístico genial de Sony, se dibujaron los dos lados del dinero real. El siguiente paso es la impresión. En cuanto a su amigo cercano Vicio, que trabajaba todo el año en la imprenta de su abuelo, era más hábil para introducir tinta en la cinta de la máquina que la propia máquina. Después de varias pruebas, se imprimió el primer lote de dinero falso. Pero para introducir este dinero falso en el mercado, aún faltaba un último paso. Ese es precisamente el hilo de seguridad del dinero falso. Esto tampoco fue un problema para ellos. Simplemente al pegar la banda de seguridad de un billete de 10 rupias reales en un billete de 500 rupias falsas, se completó un billete falso perfecto. Para aumentar la autenticidad del dinero falso, Sony sumergió los billetes falsos en té. Luego lo secó con una máquina, pareciendo inofensivos. No se podía distinguir. Pero para probar si este dinero falso podía pasar como real para otras personas o no, decidieron llevar un billete falso a una tienda de prueba. Para su sorpresa, el dueño al tocarlo de inmediato detectó el problema. Tomando la mano de Fidodin, lo obligaron a regresar. Ambos lucharon con todas sus fuerzas para escapar de la multitud. Esta vez hicieron que ambos se dieran cuenta de que el problema estaba en el papel. Su papel era demasiado delgado. Al tocarlo se dieron cuenta de la verdad. Así que buscaron un tipo de papel similar al dinero real. Pero este tipo de papel no circulaba en el mercado. En ese momento, a Shani se le ocurrió la idea de que si pegaban dos hojas de papel juntas, no sería tan grueso como un billete real. Comenzaron imprimiendo por separado los dos lados del billete. Luego perforaron agujeros para pasar hilos antifalsificación en el lado derecho. Las personas comunes que luchan en la base de la sociedad trabajando arduamente toda la vida, también tienen dificultades para escapar del destino de ser explotados por los ricos. Finalmente, sumergieron el dinero falso en té y lo dejaron secar. Una cantidad de dinero falso muy realista estaba lista, así que llevaron el dinero falso a la tienda para probarlo. Esta vez, compraron una botella de cerveza y el dueño incluso les devolvió el cambio. En el camino de regreso a casa, las dos personas sonreían radiantes, agitando los brazos y las piernas frenéticamente. Parece que sus vidas entran oficialmente en la lista de ricos a partir de aquí. Desde que imprimieron el dinero falso, Shani y Fijo comenzaron a buscar a un comprador, llegando a un sitio de construcción para encontrar al líder allí. Al principio, el líder no creía que pudieran hacer dinero falso tan realista, preocupado por las posibles implicaciones para sí mismo. Pero Shani no se inquietó en absoluto. Tomó prestados dos billetes reales de la mano lejana de la otra persona, y los mezcló con el dinero falso. El líder sostuvo el billete en la mano y lo miró durante mucho tiempo, sin poder distinguir lo real de lo falso. Sin dudarlo, decidió comprar 500 rupias falsas por el precio de 150 rupias reales, ordenando más de 20 millones de dinero falso. Si completaban este pedido, Shani y Fijo podrían ganar 6 millones de rupias, realizando la entrega en una sola noche. Pero para imprimir una gran cantidad en poco tiempo, tuvieron que cambiar a equipos más modernos. Shani convence a su tío que trabaja todo el año con impresoras, para que le ayude a comprar el equipo. Su tío explica que no solo se necesita el equipo, sino también papel y tinta que requieren una gran inversión. Necesitan dinero por adelantado. Así que Shani va a ver al jefe de la redacción y va directo al grano pidiendo dinero. El jefe planea ofrecer altos intereses para rechazarlos. Sorprendentemente, Shani acepta de inmediato, creyendo que una vez que tengan el equipo, pagar tanto el capital como los intereses será pan comido. Con el financiamiento, rápidamente compran la última impresora disponible. Lo siguiente es comprar papel especializado para imprimir dinero. Pero al llamar a la fábrica,
les informan que este tipo de papel está restringido. Necesitan una autorización del gobierno para poder comprarlo. Después de pensarlo detenidamente, deciden ir a robar. Contratan a un grupo de matones para deshacerse de la seguridad de la fábrica de papel. Luego el camionero robó un lote de papel especializado. Después de que todo estuvo listo, trabajaron sin descanso día y noche. En poco tiempo, completaron 20 millones en dinero falso. Cuando probaron el dinero, los dos se esforzaron aún más en imprimir dinero falso día y noche. Pagaron rápidamente la deuda al jefe y además dejaron una suma extra para intimidar. A partir de ahora, los dos se están preparando para dar el paso al mundo rico, entrando en restaurantes de lujo, para disfrutar de los placeres que el dinero proporciona. Pero ese día, al pagar en el restaurante, Sonny sin darse cuenta usó algunos billetes falsos. Al oler el dinero, se esfuerzan por imprimir dinero falso día y noche. Ella estaba acostumbrada a manejar dinero, lo que le permitió detectar billetes falsos mejor que otros. Rápidamente se dio cuenta de que el billete era falso, y se dirigió a la recepción para entregar ese dinero falso. El líder sostiene un billete en la mano, y no puede distinguir entre real y falso incluso después de un tiempo. Además, Mega también opina que esto no es una organización criminal profesional, que posiblemente carece de recursos y equipo básico. Además, un policía llamado Michael se especializa en desmantelar redes de falsificación de dinero, y ha establecido una fuerza especial para atrapar a los criminales que falsifican dinero en el país. En este sentido, la influencia del poderoso Mansur es la más destacada. Al regresar al banco, ella y sus colegas investigan inmediatamente el dinero falso y descubren sus secretos. Los secuaces no solo son muy misteriosos, sino que la organización en sí es difícil de rastrear. Para atrapar al jefe de la organización criminal, la policía de la India, se ha formado un equipo de investigación de falsificación liderado por el policía Michael. Luego roban un cargamento de papel especial con un camión. Aunque solo tienen 3 miembros, en el futuro dominarán el mercado de dinero falso en la India. El fundador de esta organización está buscando un comprador. Poco después Sonny recibió un nuevo pedido. Parece que sus vidas oficialmente entran en la lista de los ricos a partir de ahora. Si completa esta transacción, Sonny no tendrá que preocuparse por el dinero falso el resto de su vida. Pero la cantidad de dinero falso es demasiado grande. El papel robado la última vez no es suficiente, porque para solucionar el problema del papel de impresión, Sonny buscó un antiguo empleado jubilado, para registrar una empresa a su nombre. Tener una empresa decente y conseguir la aprobación es pan comido. Con la aprobación del gobierno, compraron fácilmente un lote de papel de impresión especial. Resolvieron el problema de los materiales. Pero al fabricar dinero falso sin preocupaciones, el peligro se acercaba. Desde que Mega descubrió dinero falso en el restaurante, buscó a su superior en el banco, esperando que prestara atención a esto. Inesperadamente, la menospreciaron pensando que Mega estaba preocupada por bolsos. Pero ella no se rindió. Para investigar el origen de estos billetes falsos, dejó su trabajo en el banco y se unió al equipo de Michael. Pero cuando propuso investigar el origen del dinero falso en el restaurante, Michael no le prestó atención. El objetivo de este equipo es atrapar al magnate Mansur con otros criminales aficionados a la falsificación, que no es necesario mencionar. Pero Mega consideraba que este grupo criminal también representaba una amenaza similar. No se podía ignorar. El equipo de Michael se fue, sellando discretamente la orden de registro. Con la orden de registro en mano, Mega movilizó a la policía local para llevar a cabo registros sorpresa en las imprentas de toda la ciudad. Así de simple, fueron a la imprenta de Sonny. Al ver a la policía llegar, el grupo de Sonny que estaba imprimiendo frenéticamente dinero falso entró en pánico. Pero no podían detenerse porque estaban imprimiendo el último lote. Si cortaban la electricidad a mitad de camino, no podrían entregar a tiempo. Para ganar tiempo, el tío de Sonny distrajo a la policía. Inesperadamente, Mega escuchó un ruido extraño. Ella se dirigió hacia el almacén. Por suerte, cuando se acercaba a la puerta del almacén, sacó el último lote de dinero falso que había terminado de imprimir. Sonny cortó la electricidad a tiempo, pero Mega aún no estaba tranquilo y quería entrar para inspeccionar. Al escuchar la puerta abrirse, Sonny y Fiso rápidamente recogen el montón de dinero falso del suelo. Cuando la puerta se abrió, ambos también lograron guardar el dinero falso adentro. Mega revisó minuciosamente, sosteniendo una linterna para iluminar cada rincón. De repente, Sonny recordó que el dinero falso defectuoso en el barril aún no lo habían desechado. Si son descubiertos, les será difícil escapar incluso si les crecen alas. Entonces Mega se acercó de nuevo al barril. En un apuro sacó una llave inglesa por detrás. Podrían actuar contra Mega en cualquier momento. Por suerte al final, Mega recibió una llamada de Michael. Él enojado le dio una reprimenda, criticándola por actuar por su cuenta. Mega solo pudo irse con la policía, por lo que Sonny y los demás lograron escapar de este peligro. Al día siguiente, ellos mismos condujeron para entregar el dinero falso directamente a los clientes, y lograron obtener una recompensa suficiente para vivir toda la vida. Después fueron al bar a celebrar, pensando que habían encontrado el secreto para enriquecerse. Entrar en el mundo de los superricos es cuestión de tiempo. Cuando regresaron a casa, descubrieron que el abuelo sabía todo. El abuelo miraba con tristeza a los dos, queriendo echarlos de la casa. El abuelo siempre actuó con rectitud en su vida,
nunca permitiendo que su familia se desviara por el mal camino. Desanimados, los dos abandonaron la casa sintiéndose perdidos y sin saber qué camino tomar a continuación. Sonny fue abandonado por sus padres desde pequeño, siendo criado solo por su abuelo. El abuelo no solo le enseñó los principios de la vida, sino que también le enseñó a pintar, siendo la persona más cercana a Sonny en su vida. Sonny movilizó todas sus conexiones para buscar a su abuelo, pero no lo encontró en ninguna parte, por lo que en un momento de urgencia solo pudo arriesgarse a informar a la policía. Después de mucho esfuerzo, finalmente encontraron al abuelo, pero él mostraba síntomas de pérdida de memoria. Ya no recordaba lo que había sucedido antes. El médico le dijo a Sonny que el cerebro de su abuelo no puede funcionar normalmente, lo que afecta a su memoria temporal. Si se quiere curar esta enfermedad de forma definitiva, solo se puede hacer mediante cirugía, pero los especialistas en este tratamiento son muy escasos, y la cita debe programarse con al menos un mes de antelación. Al ver a su abuelo acostado en la cama de hospital, Sonny se sintió muy compungido. Sabía que su abuelo estaba así por su culpa. Sonny decidió no falsificar dinero más, y a partir de ahora no se involucraría en este camino sucio, optando por vivir una vida normal con su abuelo. Pero las personas no pueden elegir su propio destino. Bajo la dirección de Mega, la fuerza de tarea para desmantelar la red de falsificación de dinero, comenzó a rastrear organizaciones que falsifican dinero, y propuso utilizar un sistema de verificación de dinero en las instituciones financieras y bancarias. En un momento en que la circulación de dinero falso se volvió más difícil, la policía tuvo la oportunidad de desmantelar muchas organizaciones que falsificaban dinero. La cantidad de dinero falso en circulación en el mercado ha disminuido considerablemente. Los delincuentes que fabrican dinero falso están huyendo asustados. El mayor impacto fue para el señor Manser. Su dinero falso no pudo pasar desapercibido por la máquina de detección de billetes falsos. Si su ola de crímenes llega a un callejón sin salida. En ese momento, su subordinado le entregó un billete falso. Después de mirarlo por un rato no pudo distinguir si era real o falso, pero al pasar por la máquina pudo ser detectado. El señor Manser se sorprendió. Envió a alguien a buscar a la persona que hizo este billete falso, resultando ser Sonny y Fiso. Días después, el señor Manser mandó a arrestarlos, sosteniendo un billete falso para interrogar quién lo había hecho. Sonny se dio cuenta de que la situación no era favorable. Admitió que fue él quien lo hizo. Ante esto, el señor Manser ordenó a su sicario disparar a matar a Fiso. Afortunadamente la bala no lo alcanzó. El jefe Manser solo quería intimidar a 2 personas. Luego, se reunió con Sonny en privado para evaluar su capacidad. Tomó un billete falso de su lado, y le pidió a Sonny que le señalara el problema. Sonny, sosteniendo el billete, señaló de inmediato que el papel era auténtico pero el dibujo era tosco, hecho por una máquina, fácilmente detectable por un escáner. El jefe Manser, emocionado al escuchar esto, sugirió invitar a Sonny a unirse a su equipo. Prometió que con el diseño de Sonny y sus propios recursos tarde o temprano dominarían el mundo. Sin embargo, Sonny no quería preocupar a su abuelo. Después de dudar unos segundos, rechazó cortésmente la generosa oferta del jefe Manser, quien notó que Sonny no quería beber alcohol. Quizás temiendo que el jefe actuara en serio o tal vez en lo más profundo de su corazón, Sonny aún quería seguir este camino. Quería demostrarse a sí mismo. Finalmente aceptó la solicitud del jefe Manser. Desde entonces, Sonny comenzó su camino de falsificación sin retorno. Esta vez Sonny apuntó al billete de 2000 rupias recién emitido de la India. El diseño de este billete es mucho más complejo que otros. Solo el dibujo tiene más de 14 tamaños diferentes, además de 17 tipos de letras grandes y pequeñas no coincidentes. Hacer dinero falso es algo imposible, pero para el genio artista Sonny no es algo difícil. Él completó rápidamente el trabajo de maquetación, mientras que el magnate Manser posee la impresora más avanzada del mundo, y un tipo de papel similar al utilizado para imprimir dinero. Después de algunos ajustes, lograron producir billetes falsos que ni siquiera podrían ser detectados por casualidad. El magnate Manser estaba extremadamente feliz. Se puso en contacto con la TSA de confianza para reanudar la cadena de suministro de dinero falso y colocar los billetes falsos en el mercado. Una vez que se restableció la cadena de suministro, todos los subordinados del magnate Manser comenzaron a actuar. El policía Michael fue informado por un espía sobre la identidad de alto secreto de Manser, que es Biller, quien se encuentra en Bangladesh. Para atrapar a Biller, Michael logró obtener a través de un contacto en la cima los medios de comunicación con la policía de Bangladesh. Ambos bandos fueron emboscados en el camino. Biller se vio obligado a pasar, preparándose para capturar a este grupo de personas. Pero cuando el grupo de Biller se preparaba para entrar en el lugar emboscado, Biller astutamente pareció darse cuenta de algo. De repente bajó del auto para revisar el terreno. Poco después, descubrió cerca la marca de la rueda especial dejada por la policía. Decidido, subió al auto, dio la vuelta preparándose para escapar. Michael recibió de inmediato la información para perseguirlo. Muy pronto, ambos se encontraron en el bosque, desatándose un intenso tiroteo. Afortunadamente, poco después, la policía de Bangladesh llegó rápidamente rodeando a los criminales. Al principio intentaron resistirse,
pero después de que algunos fueran abatidos, los que quedaban se sintieron acorralados, abandonaron sus armas y se rindieron. Solo Bill podría aprovechar el caos y huir. Michael podría dejarlo correr. Después de una persecución intensa, finalmente atraparon a Bill. Bill fue capturado. Mansur perdió a un aliado valioso. Lo más importante es que si Bill le dispara, definitivamente estará en peligro de muerte. Sorprendentemente, esto ha perturbado a los líderes detrás de Mansur. Ellos secuestraron a una mujer importante llamada Sarah, para interrogar a Mansur y prepararla como reemplazo de Bill. Aunque Mansur mostró respeto a Sarah y no se atrevió a culparla. La decisión de elegir a un nuevo reemplazo para Bill ya está tomada, y él no tiene derecho a intervenir. Después de que Sarah se fue, Mansur se dio cuenta de lo grave que era esta situación. Si no maneja bien esto, podría ser abandonado por los líderes. Por lo tanto, se arriesgó con acento agudo a regresar al país desde el extranjero, solo para buscar a Sonny para pedir ayuda. Anteriormente, utilizó su relación para ayudar al padre de Sonny a encontrar un experto para operarlo. Por eso Sonny se quedó en el campo para cuidarlo. Al enterarse del accidente del jefe Mansur, Sonny aceptó de inmediato seguir las órdenes de Mansur. Por lo tanto, Mansur le encomendó la tarea de infiltrarse en el grupo de Michael, para así conocer todos sus movimientos. Sonny aceptó inmediatamente sin pensar. Cuando su tío se enteró de que Sonny seguía falsificando dinero, se sintió muy decepcionado con él. Pero Sonny ya estaba demasiado involucrado en esto. No podía escapar. Incluso lo regañó. El atractivo del dinero lo llevó a perderse a sí mismo poco a poco. Con la ayuda de Mansur, Sonny comenzó a acercarse intencionalmente al miembro clave del grupo de Michael, Mega. Gracias a su apariencia atractiva y habilidad para hablar de manera divertida, rápidamente ganó la simpatía de Mega. Dos personas se están comunicando cada vez más. Sonny aprovechó la oportunidad para introducir un software de escuchas telefónicas en el teléfono de Mega. A partir de ahí, pudo conocer todas las actividades de Mega. Por otro lado, Michael recibió información extremadamente importante de manera confidencial. Un individuo conocido como el artista está ayudando a Mansur a producir dinero falso. Próximamente se introducirá en el mercado indio. Aunque en ese momento, Michael aún no sabía que el artista era Sonny. Todas las pruebas indicaban que aproximadamente 120,000 millones de rupias en dinero falso estaban a punto de ser introducidas en la India. Tenía un peso de alrededor de 60 toneladas, y podría llenar una gran oficina. Si se permite que esta gran cantidad de dinero fluya hacia el mercado, la economía india sufrirá grandes pérdidas. La unidad encargada de este caso es una nueva oficina recién creada, llamada la Unidad contra el Dinero Falso. Aunque su nombre no suene especial, en situaciones de emergencia pueden movilizar las diferentes secciones de la oficina gubernamental para abordar el caso. Se puede ver que su poder no es común. Para evitar que este contrabando entre al país, contactan inmediatamente a la aduana. Todas las solicitudes de aduanas fronterizas están bajo supervisión. Una vez que llega un gran cargamento, deben informar y revisar minuciosamente. Además, también se les proporciona información sobre la ruta preferida por Mansur para repatriar el dinero. Cuando Michael dio la orden de supervisar de cerca esa ruta, Sonny, a través de la vigilancia del teléfono de Mega, recibe esta información y cambian inmediatamente a una nueva ruta. Sin embargo, los subordinados de Mansur también tienen personas de Michael. Después de que Sonny cambie de ruta, Michael también recibirá la información de inmediato. De esta manera, solo pueden seguir cambiando de ruta constantemente, persiguiéndose como gato y ratón. Después de varios cambios de ruta, Sonny sospecha que Mansur tiene a alguien de la policía a su lado. Después de recibir la información, Mansur ordena una investigación encubierta para capturar rápidamente al infiltrado. Michael también notó algo inusual. Tomó los teléfonos de todos en el grupo y los revisó uno por uno. Al revisar el teléfono de Mega, descubrió que en el historial de chat había una persona sumamente sospechosa. Así, la investigación terminó y mientras Michael tenía dolor de cabeza, la noticia llegó desde la frontera. Detuvieron un camión y descubrieron una gran cantidad de dinero falso en el vehículo. Michael los llevó de inmediato allí. Aunque la cantidad de dinero falso no era mucha, fue la primera vez que la policía de aduanas desmanteló una red de producción y distribución de dinero falso. Y los medios también informaron al respecto. Aparentemente al mismo tiempo, hubo algunos descubrimientos más de dinero falso por parte de la aduana. Aunque la cantidad cada vez no era mucha, en total sumaba hasta 320 millones de rupias. Anteriormente no podía circular en el mercado. El dinero producido recientemente aún no ha aparecido. Sin embargo, mientras más capturaban, Michael sentía que algo no estaba bien. Él sintió que el jefe no sería tan tonto como para irse. Al mismo tiempo Mega también tenía sus dudas. El descubrimiento de dinero falso recientemente incautado es la cantidad producida. Logra vivir el sueño de dormir entre montones de dinero, en una mansión, moviéndose en autos de lujo. Estaba segura de que ese era el fuerte olor de Mansur. El dinero falso recién producido seguramente está siendo transportado por una ruta diferente. La verdad es que sí, si todas las rutas de transporte anteriores no son viables. Mansur rápidamente utiliza la táctica de caballo a peón. En apariencia,
él envió a muchas personas a propósito para transportar dinero por la ruta antigua, utilizando dinero falso que no podía circular, para llamar la atención de la policía. Detrás de escena, envió silenciosamente a Sonny a comprar un carguero averiado que se preparaba para regresar a la India. Están preparando el transporte de dinero falso de regreso al país por vía marítima. El plan parecía perfecto, pero cuando el barco se acercaba al puerto, de repente apareció una gran cantidad de policías en el puerto para inspeccionar el barco de carga. Para evitar ser atrapados, simplemente están cambiando su ruta, pero al no tener suficiente combustible en el barco, no podían dirigirse a otro puerto. En una situación desesperada, Sonny ideó un plan audaz para dirigir el barco directamente hacia el puerto de Mumbai. Pero antes de llegar al puerto, arrojaron 3 grandes contenedores de dinero al mar. Luego abordaron el bote salvavidas y abandonaron el carguero, dejando que el barco flotara libremente sobre la superficie del mar. En la oscuridad de la noche, él se basó en el dispositivo de localización en los 3 contenedores de dinero para recuperarlos. Luego los transportaron en secreto a un lugar seguro. De esta manera, lograron transportar con éxito 60 toneladas de dinero de contrabando al país sin que nadie lo supiera. Después de que se introdujeran 120.000 millones de rupias falsas en el país, el rey del dinero falso Sonny comenzó a vivir como un príncipe. Sí, la investigación llega a su fin y en ese momento, cuando Michael está con dolor de cabeza, la frontera informa. Por supuesto, después de enriquecerse, Sonny tampoco olvidó a su padre. Él no solo invierte dinero para que la redacción de su periódico siga funcionando, sino que también contrató a alguien para publicar el periódico de su padre en línea, para atraer la atención de más personas. Para él, esta acción es continuar el sueño de su padre, y de hecho fue la razón inicial por la que decidió hacer dinero falso. Pero cuando su tío se enteró de que Sonny seguía cometiendo actos ilegales, una vez más le gritó que se detuviera. Le dijo a Sonny que él solo era un peón utilizado por esa gente. Pero una vez que la ambición de una persona crece, no es fácil detenerse. Aunque al principio Sonny logró realizar su sueño, todavía hay algunas cosas que le causan muchos dolores de cabeza. En el proceso de interactuar con Megha, descubrió que ya estaba enamorado de esta chica. A medida que se acercaban más, sus sentimientos también se fortalecían. Quizás por celos, él decidió romper con ella. Software de seguimiento en el teléfono de Megha. Aunque sabía que él y Megha no podían estar juntos, él hizo todo lo posible para proteger este amor. Megha no sabía nada al respecto. Vio accidentalmente el billete falso que recibió hace unos meses en el restaurante. A través de la comparación, descubrió un secreto oculto. Este billete falso y el billete falso de alta calidad que circula en el mercado, fueron hechos por la misma persona. El periódico criminal apodó a este artista. En ambos billetes falsos dejó secretamente una letra S. Esto es una característica común en los artistas, principalmente para mostrar habilidad y marcar derechos de autor. Basándose en esta pista, Michael fue a ver a un concejal que estaba almacenando una gran cantidad de dinero falso llamado Dosi. El dinero falso de él fue comprado directamente de Sonny. Michael usó todos los medios y finalmente convenció a Dosi, pidiéndole que ayudara a la policía a concertar una cita con el artista. Así que fue a ver a un comprador, diciendo que quería comprar 1.000 millones más de dinero falso, y pidió específicamente a Sonny que hiciera la entrega. Cuando Sonny recibió esta noticia, sintió que era un poco extraño, por lo que no se apresuró a aceptar la invitación. Le pidió un día para pensarlo. Al mismo tiempo, para garantizar la seguridad, Sonny no utilizó el método de venta anterior de Mansur, sino que creó su propio nuevo camino para vender dinero falso. Por lo tanto, la cantidad de dinero falso aún no se ha gastado por completo. Sorprendentemente, esto ha dejado insatisfechos a los líderes. Una vez más, enviaron a Sieda a la escena. Sieda no dudó en reprender a Mansur. Ella dijo claramente que si Mansur no puede encontrar una manera efectiva de vender dinero falso en el corto plazo, entonces tendrá que ceder este puesto a otra persona. Al escuchar esto, Mansur, a pesar del peligro, decidió regresar a la India. No solo verificó las compras y ventas, sino que el jefe de la droga Sonny rápidamente introdujo dinero falso en el mercado. Justo en ese momento, un subordinado informó repentinamente a Mansur que habían descubierto al infiltrado que la policía había colocado. Mansur no dijo mucho, simplemente disparó y mató a esa persona. Sonny y Fiso nunca habían presenciado una escena como esa. Ambos estaban aterrorizados, pero dado que las cosas habían llegado a este punto, solo estaban buscando desesperadamente un mercado. Por lo tanto, Sonny aceptó la solicitud de 12, sin darse cuenta de que una trampa enorme se acercaba hacia ellos. La policía diseñó cuidadosamente una transacción, eligiendo un lugar de encuentro en un estacionamiento, y preparando una trampa lista para atrapar al arte cuando aparezca. Debido a que Sonny eliminó el software de monitoreo del teléfono de Megha, él no sabía nada al respecto. Pero para asegurarse, él y Fiso estaban buscando al comprador. Mientras Fiso seguía conduciendo 2 autos hacia el estacionamiento, le dijo a Fiso que estacionara en el segundo piso y esperara noticias, y subirá solo al 6º piso para comprobar la situación. Luego, le informó al comprador que fuera al 6º piso para completar la transacción. Poco después, efectivamente, el coche del otro apareció. Sonny se estaba preparando para conducir cerca de la casa del comprador, sin esperar que a mitad de camino viera un rostro familiar, el de Megha. Sonny se dio cuenta de inmediato de que era una trampa de la policía, así que retrocedió rápidamente para salir de allí. Sonny recibió esta noticia y sintió que era un poco extraño.
así que no aceptó de inmediato, y dio la orden de detener este coche de inmediato. Sonny corrió rápidamente por las escaleras, con la policía siguiéndolo de cerca. Afortunadamente, Sonny estaba preparado, así que rápidamente cambió de coche en el segundo piso. Luego subió al coche de Fiso para engañar a la policía. Pero Michael, a través de la cámara, ya había identificado la ubicación de Sonny. Movilizó a todas las fuerzas policiales al segundo piso para llevar a cabo la investigación. Cuando la policía se acercaba a Sonny y Fiso, cambiaron rápidamente de ropa y se atrevieron a conducir. Cuando estaban a punto de irse, Michael los detuvo. Después de verificar sus identificaciones, se prepararon para irse. Pero de repente, Michael recibió información por radio de que habían encontrado el coche que acababa de huir. Este criminal apodado el Artista. Michael agarró la puerta del auto de Sonny y se preparó para llevarla de regreso para investigar. Rápidamente pisa el acelerador y sale. Los dos ignoran todo y se alejan del estacionamiento a toda velocidad. Pero al ir tan rápido por la ciudad, se encontraron con una calle cerrada. La policía que venía detrás los vio y se apresuró a acercarse en su coche. Cuando la policía se acercaba, los dos estaban discutiendo cómo enfrentar la situación. Por suerte, en ese momento el coche de adelante se movió y ellos rápidamente condujeron hacia adelante. La policía, al ver esto, dio la vuelta y los persiguió en su coche. Fue muy difícil salir de la calle cerrada. Los dos corrieron como el viento para escapar de la policía, ya que los coches de policía detrás de ellos aumentaban. Si seguían así, no podrían escapar. En un momento crítico para su cabello, a Sonny se le ocurrió un plan. Le dijo a Fiso que abriera el maletero y arrojara el dinero falso a la calle. Las personas en la calle vieron mucho dinero caer, así que rápidamente se apresuraron a recogerlo. En un instante esta carretera quedó atascada y muchos policías quedaron atrapados detrás. Justo cuando los dos pensaban que estaban fuera de peligro, su auto se estrelló en medio de la carretera. El carruaje volcó. Afortunadamente 2 personas resultaron ilesas. Todos salieron rápidamente del auto y desaparecieron en un mar de gente corriendo. Esta vez la derrota de Michael no lo desanimó. Al contrario, se entusiasmó más y rápidamente preparó nuevos libros. Michael aprovechó para anunciar a todos las cosas malas que había causado el gran Mansur. Su objetivo es hacer famoso a Mansur. Cuanto más famoso sea, más difícil le resultará esconderse. Esta tarde fue muy efectiva. La directiva lo vio y decidió abandonarlo. También se estaba preparando para enviarlo de regreso a su país, para entregárselo al gobierno indio para su manejo. Mansur, aterrorizado, comenzó su camino de salvación. Pero primero debía resolver la situación con Shani y Fiso. De todos modos, ambos tenían toda la información confidencial sobre él. No podía permitir que cayera en manos de la policía. Pero Shani no era alguien fácil de tratar. En medio de la enemistad, Mansur tuvo que prepararse para actuar. Los hombres contratados por Shani también llegaron, confiando en que la fuerza combinada de Shani y Fiso lo salvaría. Cuando Shani escapó, llamó a su tío para que llevara a su abuelo rápidamente. Pero él llegó tarde. Mansur quemó la imprenta de periódicos de Shani. El abuelo de Shani desafortunadamente murió en ese incendio. Shani, furioso, planeaba usar su lápiz de dibujo para hacer el bien en la vida. Pero sin saberlo, causó la muerte de su abuelo y tuvo que vagar por todas partes. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ya no tiene miedo. Le dijo a Fiso que fuera primero y mintiera diciendo que se encontrarían en la estación de tren. Pero él no tiene la intención de rendirse. Él va solo a la ladera de producción de Mansur. Hoy se ve obligado a luchar hasta el final con Mansur. Después de lidiar con algunos guardias, Shani abrió el almacén lleno de dinero. Luego, a propósito, llamó a Mansur por video y prendió fuego a todo el dinero falso frente a él. Si el crimen proviene de este dinero falso, él está obligado a destruirlo con sus propias manos. Mansur murió sin arrepentirse. Sus disputas seguramente no pueden resolverse tan fácilmente. Pero esta película ha terminado, jaja. Quizás el director quiere reservar el guión para la parte 2. Intenten predecir la trama de la parte 2 y comenten abajo. Gracias por ver nuestro video completo. Adiós y nos vemos de nuevo.